¿Y la práctica de dictado, por ejemplo, es efectiva? El dictado es una copia. Lo que pasa es que hay dos tipos de copia. Una es una copia de modelo a la vista. O sea, cuando le ponen algo para copiar. O como decías vos, por ejemplo, reproducir. Yo escribo bien la palabra y vos me la tenés que reproducir 50 veces. Todos los maestros sabemos perfectamente que pueden pasar varias cosas. Puede ser que el chico copie 50 veces correctamente la palabra y cuando la escriba espontáneamente la escriba con error. Puede que la primera la copie bien y todas las demás con error. Son varias las alternativas. El dictado es lo mismo. Es una copia, no es una escritura propia. Yo escribo lo que vos me dictás. La diferencia es que no tengo un modelo a la vista. El modelo está dado al dictado. Muchas veces el dictado incluso con signos de puntuación, ¿no? O sea, le dictan y le dictan qué signo de puntuación tiene que poner. No digo que esas prácticas no tengan lugar en el aula, ¿no? O sea, si yo copio una situación problemática en el pizarrón y los chicos la tienen que copiar en el cuaderno, esa es una copia de un modelo a la vista. Si yo dicto un cuestionario de ciencias naturales para que los chicos lo escriban y después lo respondan, es una copia al dictado. El asunto es cómo intervenir, cómo hacer de eso un principio de aprendizaje para la ortografía. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans, et je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible, au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. C'est tiré de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. Alors, on va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Parce que vous venez de lire. Allez, à vos crayons. Mes 1100 francs, mes 1100 francs, Mes 11 enfants. allez, en silence, devaient suffire à ma vie pendant 3 ans. A ver, la intervención docente es un tema clave. ¿Qué pasaba? Frente a un error, el docente con lápiz rojo corregía y era de alguna manera lo que Emilia llamaba, se adueñaba del error. ¿Y eso servía? En realidad, yo lo que creo es, a ver, esa intervención del docente tradicional, habría que evaluar a qué apunta o por qué se produce. Si se produce por un afán de poder apropiarse del error, yo diría más bien apropiarse del conocimiento. O sea, yo soy el que sabe y te marco lo que está mal, ¿no es cierto? O sea, no sirve porque yo ya sé que la maestra es la dueña del conocimiento. Por eso es la maestra y yo soy el alumno. Ahora, creo que muchas veces, y por ahí, bueno, sin mala fe, el docente tiene esa intervención para ayudar al chico a darse cuenta del error. O sea, a darse cuenta de que esa escritura no es la convencionalmente aceptada en nuestra comunidad. ¿Pero se puede dar cuenta si no hay reflexión? Claro, exactamente, no. Yo creo que no. O, bueno, pasará por el sujeto. A lo mejor algún sujeto puede darse cuenta y lo toma. En líneas generales yo me inclinaría a pensar que no. Yo creo que la intervención en ese caso, como en el caso del dictado de la situación problemática o el dictado del cuestionario de ciencias naturales, una vez que el alumno escribió, ya sea una copia del modelo a la vista o al dictado, lo que yo siempre les propongo es decir, bueno, a ver, leamos lo que escribimos, ¿sí? Cada uno lea lo que escribió, y díganme, a ver, 5 palabras en las cuales se pudieron haber equivocado. No se equivocaron, sino que se pudieron haber equivocado. O sea, ¿por qué nos pudimos haber equivocado al escribir división, por ejemplo? ¿Tá? O al escribir cualquier otra palabra que aparezca en esas preguntas o en la situación problemática. Entonces, ayudar al chico, como decís vos, a reflexionar, es decir, a tomar conciencia del error. Yo creo que, bueno, por lo menos hace
muchas décadas que vengo insistiendo en que el aprendizaje ortográfico no pasa por saber si división se escribe con B corta, con S y con tilde. Porque esa es una información y las informaciones ortográficas son obsolescentes, es decir, cambian con el tiempo. ¿Viste? Por ahí nosotros aprendimos que fue, fui, vio y dio llevaban tilde, después no llevaban más tilde. O sea, hay una serie de cambios en la ortografía. A ver, ¿y hasta qué punto es útil, necesario que los chicos aprendan de memoria las reglas ortográficas? Justamente, me hiciste acordar, hablamos recién en el tema de los errores constructivos. Y lo relaciono con este tema de la enseñanza de las reglas. Yo creo que, a ver, el proceso, para mí, el proceso de aprendizaje de la ortografía convencional se inicia cuando yo tomo conciencia de la posibilidad del error. Es decir, sé que me puedo equivocar. Claro, a veces hay dos posibilidades en una palabra. O tres, o en el caso de puntuación puede haber más todavía. Generalmente asociamos la ortografía a la escritura de las letras, ¿no? Los grafemas. Pero no olvidemos que también está la tilde o los signos de puntuación, las mayúsculas. Cosa que, por ejemplo, Emilia Ferreiro marca muy bien en muchos trabajos, que la puntuación forma parte de la ortografía. Y sin embargo, si vos lees el diseño, se habla de ortografía por un lado y puntuación por otro, ¿no? Cosas que no sé a qué se deben. Volviendo al tema de las reglas que habíamos planteado recién. Yo te traje un ejemplo que dice, los marcianos se subieron, si leen bien, dice, los marcianos se subieron a la nave de Guillermo y lo conducieron hasta la Tierra en la nave. Al margen de los errores en el uso de grafema o incluso en la morfología del verbo conducir, ¿no? Conducieron en vez de condujeron. A mí lo que me llama siempre la atención de estos errores es el uso de la tilde. Vos me decías la enseñanza de las reglas. ¿Para qué sirve una regla? Sirve simplemente como una estrategia para recordar a largo plazo una información ortográfica, saber si se escribe así o de otra manera. ¿Qué pasa con el uso de las tildes? A mí siempre me llamó la atención la acentuación ortográfica porque para el uso de las letras hay más de 100 reglas, excepciones y millones de casos que no responden a reglas. En cambio, para el uso de la tilde no. O sea, en castellano todas las palabras son ejemplo de una de las 10 reglas de acentuación ortográfica. Si hay 10 reglas nada más, ¿cómo puede ser que haya errores? O sea, el objeto de conocimiento no es complejo. Bueno, estos errores que vimos en la producción de esta criatura a mí me dan la pauta de, o por lo menos me permiten elaborar una hipótesis, ¿no? La maestra enseña las reglas, o yo, docente, enseño las reglas. Y estas reglas generalmente aparecen en tercer o cuarto grado, como si fuese una de las primeras que el chico tiene que aprender. Las palabras agudas, graves. Ahora, si uno se pone a pensar, para saber si una palabra lleva tilde, primero tengo que identificar el acento, después separar en sílaba, reconocer cuál es la sílaba que tiene el acento, empezar a contar de atrás para adelante, a ver si es la última, la penúltima, la antepenúltima, fijarme en qué letra termina y recién entonces decidir si pongo o no pongo la tilde. Es lógico que ese proceso desborda cualquier capacidad de elaboración por parte de una criatura. Lo que pasa es que esto tiene que ver con una práctica que la escuela, a la que la escuela no le da ni tiempo ni espacio, que es la revisión de los textos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el chico construye un sistema, todas las que terminan en on llevan la rayita. ¿Por qué? Porque me enseñaron camión, telón, salón y un montón de agudas. No pude llevar a cabo el proceso de reflexión por el cual identificar que esa es una palabra aguda, terminada. No, me quedó solamente una información visual. Y entonces se producen estos errores. Ninguna criatura dice llevaron, subieron, conducieron, ¿no? Ninguno. Pero sí lo son capaces de escribirlo. Eso para mí no es un error constructivo, sino es un error, en todo caso, destructivo, pero producto de una enseñanza deficitaria. Claro. A
ver, volviendo al tema de la reflexión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reflexión? Por ejemplo, de remitirnos al origen de la palabra. Creo que la reflexión esencial, digamos, fundacional es, como decíamos recién, ¿en qué me puedo equivocar? ¿Esto va con C, con S o con Z? Tengo tres posibilidades. Claro. ¿Acá va H o no va H? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? ¿Qué hago? ¿Pongo coma o punto y coma? Es decir, por ejemplo, para darse cuenta si va o no va con H. Una vez que yo soy consciente de la posibilidad del error, pensar en, como decís, en el origen de la palabra, o sea, recurrir a la etimología, creo que está fuera de todo sistema educativo, ¿no? Porque en la escuela primaria no se puede apelar a la etimología. Los maestros no tienen formación en filología o en historia de la lengua y no tienen por qué tenerla tampoco. Y mucho menos los chicos tienen conciencia de los orígenes de las palabras. En la palabra hijado, ¿es válido que eso lo remita a la palabra hijo? Eso sí, claro. Es decir, cuando yo tengo una duda, es decir, que para mí cartesianamente es la base del conocimiento, ¿no? Dudo, luego puedo llegar a conocer. Yo dudo, no sé si lleva H, no lleva H, si lleva tilde o no lleva tilde. ¿Qué puedo hacer? Primero, como decís vos, relacionar esa palabra con otras afines, de la cual sí estoy seguro de su escritura. Es decir, sé que hijo se escribe con H, entonces ahijado se escribe con H. Pero ojo que tampoco son reglas generales, ¿eh? Por ejemplo, osamenta no se escribe como hueso, a pesar de que es un conjunto de huesos. Entonces, también tiene sus excepciones. Puedo recurrir a una regla. Hueso, ¿por qué se escribe con H? Y porque todas las palabras que empiezan con ese diptongo hue se van a escribir con H. Entonces no necesito acordarme puntualmente de la palabra hueso. Para eso me sirve una regla, si la conozco, o si sé que existe y la puedo ir a buscar. Y si no, no hay más remedio que ir al diccionario, porque hay informaciones que se llaman puntuales y se escriben así porque se escriben así. Gracias a ustedes por estar acá y esta oportunidad de tener un contacto con quienes desde el Ministerio de Educación están tratando de que se enseñe con tecnología. Me imagino que algo parecido a eso es lo que está ocurriendo. Pues por supuesto que estas tecnologías no existían cuando yo empecé a estudiar el proceso de alfabetización desde una perspectiva muy distinta a la que existía en ese momento, porque en ese momento todo era cuestión de, por el lado del niño, de tener la madurez necesaria. Si no tenía ese grado de madurez, no valía la pena enseñarle nada que tuviera que ver con la lengua escrita. A ver, hablemos un poco de la tecnología. Hay muchos adultos que culpan a la tecnología, básicamente a los mensajes de texto, a los chats, por la falta de ortografía. ¿Es así? Yo creo que, a ver, por un lado sí. Es decir, es indudable que esa escritura tiene una incidencia bastante directa en lo que es la falta de reflexión de la que hablamos y la falta de conciencia de la posibilidad del error. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, si estamos chateando, vos pones toda la buena voluntad para entender lo que yo escribo y yo voy a poner toda la buena voluntad para entender lo que vos escribas, aunque cometas errores ortográficos, aunque apocopes palabras, pero es una comunicación, yo diría que en ese caso yo no hablo de escritura, hablo de una representación gráfica de la oralidad espontánea. Escribir no es representar gráficamente lo primero que se me ocurre. Escribir es un proceso, no un producto. Es un proceso que requiere la revisión del texto. Entonces, si no hay revisión, para mí no hay escritura, hay representación gráfica. Y la tecnología lo que promueve es eso, una representación gráfica espontánea, de la oralidad espontánea. Ahora, ¿qué hago entonces? Bajo los brazos, porque digo que voy a ir en contra del chateo, voy a ir en contra de los mensajitos de texto. No, no puedo. Yo lo que propongo es, tomemos eso y llevémoslos al aula para ver, bueno, a ver, qué cosas se respetan de la escritura convencional y qué cosas no respetamos. ¿Y por qué?
Bueno, Hugo, sos autor de muchos libros, me parece que de enorme ayuda para los docentes. Tu último libro, Introducción a la sintaxis, uso, reflexión y sistematización. Contanos brevemente a qué se refiere. Digamos que la base es la misma, o sea, promover lo que por suerte los diseños curriculares desde hace años vienen planteando, y es partir del uso que uno hace de la lengua y llevarlo a reflexionar sobre ese uso. De ese uso y esa reflexión, en todo caso, llegar a la sistematización. La sintaxis creo que está siguiendo un camino muy similar a la ortografía, así como ya muchos han bajado los brazos con respecto al rendimiento ortográfico en la escritura. También escucho muchas veces, bueno, la sintaxis no sirve para nada. Y creo que, bueno, no es que la sintaxis no sirva para nada, sino en todo caso, la enseñanza de la sintaxis se siente como algo inútil. Por eso escribí esto tratando de mostrar, digamos, otros procesos de enseñanza y aprendizaje posibles para este objeto de conocimiento. Gracias, Hugo. No, gracias a vos por invitarme. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.